Hola, buenos días a todos y a todos. Aquí estamos una vegada más, les bibliotecarias de San Martín, María José y yo, para celebrar con vosotros el Día de les Lletres Asturianes. Fai agora 4 meses desde que subiéramos el último vídeo, que precisamente estaba dedicado a la 41 semana de les Lletres Asturianes, que tenía que haberse celebrado del 4 al 8 de mayo. Pero debido a la pandemia, la Academia de la Lingua y la Consellería de Cultura pusiéronse de acuerdo para posponerlo para la seronda y celébrase hoy, 2 de octubre, a las 12 de la mañana, en el aula magna del edificio histórico de la universidad, y podéis verlo, y además convidábamos a que lo faigáis en directo por el canal de YouTube de la universidad, y también lo va a retransmitir la Radio Televisión del Principado. Hola a todos. Si facéis alcordanza, cuando entamó la pandemia, Nedina y yo facíamos los vídeos desde aquí, desde la Biblioteca del Entrego, guardando la distancia de seguridad. Después pasamos a facelos desde les nuestras casas, y ahora estamos otra vez aquí, les dos xuntes, guardando la distancia de seguridad, y a eso sumamos la máscara. Parece que fue hace 4 días cuando pasó todo aquello, y de entonces para acá, cuántas cosas no pasaron. Ese vídeo que hicimos entonces, vamos a volver a subirlo a las redes, porque todo lo que vos contábamos nel va al Pagüey también. Falábamos de María Teresa Villaverde, Tusia, que es la escritora a la que está dedicada la 41 semana de les Lletres, y María José facíamos una semblanza del escritor Juan José Sánchez Vicente, que lle este año el Premio Nacional de Literatura. Nese vídeo, en el que vos convidábamos a leer en asturiano, participaban con nosotros de ellos asturianos, de ellos escritores del nuestro concello, leyéndonos poemas y leyéndonos también fragmentos de libros. Autores como Gonzalo Barreñada, Xulio Berros, Enrique Facuriella, Chechu García, José Ramón Martín Ardines y precisamente Pablo Rodríguez Medina. Pero de entonces para acá hubo algo nuevo del que nos enteremos fai unos días. Una muy buena noticia, una perimportante noticia de la que no podemos escaecemos, y lle el nombramiento de Pablo Rodríguez Medina como nuevo académico correspondiente de la Academia de la Lingua Asturiana. Con este nombramiento, la Academia quiere reconocer la valía y el autor de la obra literaria de Pablo Rodríguez Medina y también los muchos premios que recibió por ella. Y fae especial mención de la súa labor en el terreno pedagógico, tanto como profesor de instituto como profesor de los cursos de la Universidad de Brano de la Academia de la Lingua Asturiana, de la UABRA. Tanto el autor de la obra literaria de Pablo Rodríguez Medina como del valor como maestro, como profesor, y era por nosotros bien conocido, pero presta en forma que lo reconozca una institución tan importante como la Academia de la Lingua Asturiana. Nosotros tenemos especial ciño a Pablo porque conocemoslo desde bien piquiñín, porque como suele suceder, antes de ser escritor, fue un gran lector y por lo tanto un usuario muy habitual y muy querido de las bibliotecas públicas. Pablo Rodríguez Medina tiene escrito abondo, tiene escritos libros paneños, tiene escrita poesía, teatro, novelas, artículos periodísticos y tiene obra también en castellano. Y una montonera premios. Tiene el premio de creación de la Academia de la Lingua, el premio Asturias Joven de Poesía, el premio de teatro también de la Academia de la Lingua y el premio Teodoro Cuesta, y fue 2 veces premiado col prestigioso premio Josefa Xovellanos. Sería muy largo enumeraros todos los libros que tiene. Vamos a subirlos al Facebook, una redacción de los libros que podéis encontrar en las bibliotecas, y aprovechamos para animaros a que lo leáis, porque de xuro vais topar de algún
del vuestro gusto. Sí, porque la obra de Pablo Rodríguez Medina tiene para todos los gustos. Para los que vos presta yer poesía, para los que vos presten los cuentos curtios, la novela cienciella o también la novela un poco más literaria y un poco complicada. La obra de Pablo Rodríguez Medina caracterízase por la bayura y el payabreru que tiene, y también por los paisajes que va contándonos, unos paisajes que muchas veces tienen muchísimo que ver con nos, que están muy cercanos a nos, tanto en lo geográfico como en los personajes que nos presenta, que son cercanos y reconocibles a veces, no siempre y no en todos los libros. Yo voy llevos, tanto María José como yo, vamos llevos algo de la obra de Pablo. Yo escogí un fragmento de este libro que se titula Les vueltes toles vueltes, que foi premio de la Academia de la Lengua Asturiana de creación literaria en el año 2002, y vais a reconocer muchos paisajes: el Llavadero de Carrocera, Sorriego, la Vega de Linares, Santana, y adentramos en una historia y tiene unos personajes que no se escaecen fácilmente. Yo voy llevos un cachín, a ver si vos presta y a ver si lo llevo bien. Empieza así. Braulio, fiu, avérate a la mio cama. Ven onde tato huelu, nun tengas mieu nin, que los muertos como yo nada nun facemos. Calle, huelu, que vosté va a ponerse bien agora mesmo. Ya verá como dientro poco lo vemos perdayures dándollos guerra a los de la Guardia Civil. Non, fiu, non. Quiero dicite que me llegó la hora, y que a estes altures todo se ve con otros huellos que nun son los de la tristura, que quiciabes nun sepas por qué nunca nun hubo neste llar un poco ciño pa ti, que quiciabes te decatares de que la xente andaba nesta casa a lo suyo. De alguna manera yo echéte la culpa de todo lo que pasó. Envizquéme en ti, y a lo tonto y a lo fato echéte la culpa de todo el dolor que me causaron. En sin que tuvieres culpa, cuando toma te traxo y mos lloró que por favor te criáremos, munches vueltes ye duro dicilo, nietín, tuvi tentau tirate al río. Acabar contigo, porque pensé que tú yeres la causa al recuerdo, parte del mío dolor, y llaméte amestau, cada vuelta que la nina te llevaba en cuello. Amestau, porque tomá nun mos dixere quien yera el pa. Amestau, porque tabes a los míos huellos fechu de fango y luz. Calle, huelu, non siga. Pero agora doime cuenta que es l'único home del mío sangre, l'único que va a desear el apelliu. Pero recuerda, nietu, que vienes d'una familia que antaño tuvo toda esta fastera na que naide podía desear pastear a los animales en sin pidimos permiso, y que todos mos llevantaben la gorra, y que teníamos un escudo de piedra e quillantau nuna destes cases. Qué guapo, Neri, qué guapo y qué motivo. Préstanos mucho. Lleímos más fragmentos del libro y no sabíamos por qué decatarnos, porque préstanos mucho. Invitamos vos. Yo voy a llevos una poesía de Pablo que está dentro del poemario Mil desiertos lugares. Esta obra algamó el premio Asturias Joven de Poesía en el año 2012. Escrito para esconxurar la leyenda de los muchos amigos que vio colar a buscarse la vida fora de Asturias, va desde la melancolía a la protesta para mostrarnos el dolor de una tierra que se desangra de lo mejor que tiene, la siente mozo. Titúlase Pequeña patria encesa y dice así. Pequeña patria encesa del tiempo escaecío, ¿hasta cuándo vas a seguir con les venes na vertal y los fíos yoñe,
escribiendo da vez una memoria el camín de la vuelta. Hay los que escaecieron ya les pallabres vielles, y la derrota argalla nos sos huellos, y la voz un ensame de ausencia, naguando arfuellos y felechos altos. Pequeña patria encesa, onde el agua esclaria la piel de quien se quiere quedar, y pa siempre, enduviellao nes manes del amante. ¿Hasta cuándo el mío país va a seguir nel amorecer del pensamiento, con les venes na vertal y los fíos per yoñe, a vueltes, tan dientro, peñerando entre la ausencia y la voz del silencio? Y bueno, invitamos vos a que leáis a Pablo Rodríguez Medina, damos la más grande enhorabuena de parte de los bibliotecarios, también a Son José Sánchez Vicente por el Premio Nacional de Literatura en asturiano. Y ya nada más nos queda invitaros y recordaros que podéis seguir el acto de la Academia desde las 12 de la mañana, lo mismo en el canal de YouTube de la Universidad de Uvieu, que en la RTPA del Principado, en la televisión asturiana. Y si no, pues ya sabéis, también podéis seguirlo a la carta. Feliz día de les Lletres Asturianes. Convidábamos ayer a Pablo Rodríguez Medina o a cualquier otro escritor en asturiano que vos guste o que vos preste. Y nada más, bon día de les Lletres Asturianes.